Hoy vamos a hablar de Bhakti, que es uno de los caminos de yoga. Hay 4 caminos tradicionales que se siguen, digamos, en la tradición del yoga para alcanzar la meta final. La meta de todos los caminos es la misma, es la liberación o la unidad del ser individual, de yo como individuo, con el yo universal o con todo lo que está más allá de lo físico, ¿sí? que es una unidad. Y los 4 caminos apuntan a lo mismo, pero son distintos en su práctica, y de acuerdo a mi vocación o de acuerdo a mi inclinación voy a escoger uno de ellos o me voy a inclinar más hacia uno. En esta escuela de yoga lo que tratamos de hacer, o lo que nos enseñaron los maestros, es a combinar todos los caminos, no solamente a practicar asanas o posturas físicas que hacen parte de un camino, del camino que ayuda, que está más como ligado al control de la mente, sino también mezclarlo con los otros caminos. Entonces por eso hacemos los satsangs, por eso cantamos, por eso luego nos reunimos a estudiar las escrituras sagradas, porque todo hace parte de caminos distintos, pero que lo que los maestros, pues Swami Shivananda y Swami Vishnu nos decían, era que no solamente desarrollar un solo camino me va a hacer una persona, digamos, más íntegra durante ese transcurrir. Entonces acá mezclamos todos los caminos, y lo que estamos haciendo en este momento, en este satsang, hace parte de Bhakti Yoga. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Bhakti, bueno, para mencionar rápidamente los 4 caminos, está Bhakti Yoga, que es el camino del amor incondicional, o de los rituales y de todo lo que tiene que ver con la devoción. Está el camino de la acción, que es el Karma Yoga, que es el trabajo desinteresado hacia el otro, el servicio. Está el Jnana Yoga, que es más intelectual, más de estudiar las escrituras sagradas. Y está el Raja Yoga, el Raja Yoga, que es el control de la mente, y de ese se derivan las asanas, que hacen parte como de ese ejercicio para controlar la mente. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Bhakti, y Bhakti quiere decir el camino de la devoción, de yo entregarme a Dios o a esa energía o a ese ser supremo incondicionalmente. Y por eso está acompañado de tantos rituales, porque es una práctica donde yo me entrego, y está el altar, que es un ejemplo o es un pequeño lugar donde practico esa devoción, y la intención de hacer todos los rituales, de cantar o de hacer puyas, por ejemplo, que es otro ritual, que es de entregar flores. Estoy haciendo un entrenamiento para yo entregarme a ese universo o a esa energía, para dejarme llevar por lo que sea que venga, ¿sí? Entonces es un camino donde yo hago lo mejor de mí, doy lo mejor de mí, trabajo hasta donde yo pueda trabajar, digamos que hago lo que esté bajo mi control, y lo que no, pues lo entrego a Dios para que sea lo mejor, porque siempre todo va a conspirar para que sea lo mejor para mí, aunque no lo vea en ese momento. Bueno, y gracias a Ishvari vamos a leer un poco de este libro, que se llama Meditación y Mantras. Es un libro de Swami Vishnu, que es el que está ahí a la izquierda, y habla un poco de Bhakti. Entonces él dice que hay varias maneras de uno llegar a Bhakti, o llegar pues a ese camino de la devoción, y también habla de varias prácticas que tienen que ver con esa devoción. Entonces vamos a leer un poco, a ver qué nos dice. Una introducción de Swami Shivananda dice así: dice, la verdadera religión no consiste en practicar rituales, baños y peregrinaciones, sino en amar a todos. Eso tiene mucho que ver con, digamos, la religión católica, que es la que más cercanía tenemos nosotros. No es simplemente yo voy a misa una vez un domingo y escucho al Padre y luego me olvido de todo, sino es tratar de ver esa palabra, o tratar de ver ese ritual que hago, o esa peregrinación que estoy haciendo, cómo proyecto yo esa paz o ese amor que siento hacia los demás,
¿sí? Porque esa paz que siento en un ritual o esa paz que siento en cualquier cosa que me traiga tranquilidad interior no viene de ese objeto o de ese ritual o de esa peregrinación exactamente, sino que viene de mí mismo. Entonces, ¿cómo puedo multiplicar yo ese estado mío o lo que sentimos acá, por ejemplo, en las meditaciones? ¿Cómo lo puedo multiplicar en los otros lugares donde me comunico con otras personas? Entonces, a eso se refiere amar a todos, ¿sí? No es relacionarse con todo el mundo ni tener muchas relaciones, sino simplemente tener ese sentido de amor hacia todos los demás. Dice, el amor cósmico lo abarca todo e incluye a todos. Ese amor, esa energía, ese amor, esa energía que está ahí, que la podemos llamar también Dios si somos creyentes, o si no energía, o ser supremo, lo que sea. Dice, en su presencia, o sea, en la presencia del amor cósmico, se desvanecen todas las distinciones y diferencias, así como el odio, los celos y el egoísmo, de la misma forma que la oscuridad desaparece con los rayos del sol de la mañana. Pues me acabo de acordar de algo que leí en esos días. Acá dice que la oscuridad, así como la oscuridad desaparece con los rayos del sol en la mañana, así también en la presencia del amor cósmico todas las distinciones y diferencias se desaparecen, el odio, los celos, el egoísmo. Cuando uno, no cuando el otro, sino cuando uno está en ese sentimiento de amor, no tiene odio hacia el otro, y puede que el otro lo esté viendo a uno, que uno para el otro sea algo completamente distinto, pero si uno está en ese estado, uno quiere a todo el mundo le parece bonito, todo el mundo le parece bacano, porque uno irradia eso. Y en esos días estaba leyendo un libro y decía que muchas veces nosotros como que nos damos muy duro porque tenemos esa distinción entre defectos y cualidades, ¿sí? Entonces, lo bueno y lo malo, este es querido y este otro no es querido. Y entonces decía que si nos quitábamos como esa distinción entre defecto y cualidad, sino cualidad y no cualidad, pues y cualidad más bajita, entonces empezábamos a pensar distinto y me pareció muy bacano porque decía, es que la oscuridad no es una substancia, lo llamaba substancia. Decía, la oscuridad no es una substancia, la substancia es la luz porque es lo que llena. La oscuridad simplemente es la ausencia de esa luz, entonces tengo que pensar más en la substancia que en la carencia de la substancia. Entonces, el odio no es odio, sino que es carencia de la calidad. Entonces me pareció muy bonito porque decía, no nos podemos enfocar en eliminar lo que no es substancia. Yo no me puedo enfocar en tengo mucho odio, porque no voy a llegar a ninguna parte, sino en desarrollar la substancia que es la calidad. Entonces, eso quiere decir, cuando tengo la presencia de ese amor o de esa devoción que practico en un ritual, en una peregrinación o en mi camino espiritual, cuando tengo esa substancia, pues se va a eliminar todo lo que no es substancia, pues lo que es odio, lo que es carencia de eso. Bueno. Dice, no hay religión más grande que el amor, no hay conocimiento más elevado que el amor, no hay mayor tesoro que el amor, porque el amor es la verdad, es Dios. Bueno, entonces, si uno ama todo, está como conectado con ese ser supremo, con esa energía, si no lo queremos llamar Dios. Bueno. Y una imagen que representa muy bonito esa devoción es Krishna, que es uno de los avatares o de los dioses que tenemos pues en la tradición pues, o en India, en el panteón hindú. Es Krishna, y siempre Krishna aparece tocando una flauta. A mí me parece muy bacano porque Krishna no sé si el único, pero es uno de los pocos dioses que tiene la tradición que es completamente un ser humano. Y estoy diciendo algo, no puede caer en muchos, pero bueno, pero hagamos de cuenta que es uno de los pocos, porque a mí me parece muy bacano. Y que está tocando una flauta. Entonces, lo que simboliza esa flauta es que está vacía. Y solamente si la flauta está vacía, Krishna puede tocar. Y la flauta nos simboliza a nosotros. Y Krishna pues sería el Dios o la energía suprema. Entonces solamente si esa flauta se vacía, o
Solamente si yo me vacío de mis ideas, puede pasar, digamos, todo ese amor cósmico. Entonces, si yo me elimino ese pequeño yo individuo en este mundo que tiene que sobrevivir, sino que me abro como a las posibilidades de lo que venga, entonces empieza a fluir, ¿sí? Empieza como ese río de amor o de energía y todo fluye de alguna manera. Krishna es la encarnación del amor. Y Krishna es la encarnación del amor. Entonces, bueno, acá dicen que hay 4 maneras de llegar a ese camino de la devoción. Uno muchas veces piensa que tenía un librito también para leerles, pero bueno, está en mi bolsa, entonces lo que me acuerdo. Hay otro libro que habla también del Bhakti y dice que es un libro del camino intelectual, pues que eso es Shankaracharya, que era como del camino de los intelectuales, del Jnana Yoga. Y entonces ese libro dice que Bhakti es lo más alto que uno necesita para alcanzar a Dios. O sea, este señor que era súper filosófico, ellos en la escuela de Shankaracharya no practican nada, o sea, solamente leen, y es una escuela de filosofía, y son gorditos, pues él es flaco, pero porque no sé si no leer. Y entonces, entonces me puse a buscar en el libro a ver si decía algo de Bhakti. Está en inglés, pero dice: entre los instrumentos y las condiciones necesarias para la liberación, solamente Bhakti es supremo. Un constante lucha, pues como un constante intento de vivir desde nuestra propia naturaleza real es llamado devoción de un solo punto, pues como devoción enfocada. Entonces él explica que muchas veces las personas, me imagino yo pues porque ellos pues son como más filosóficos y eso, entonces él dice muchas veces las personas creen que Bhakti es como el camino fácil, pues como yo me entrego a Dios, entonces pues sí, Dios proveerá y lo que venga, y entonces él dice que Bhakti no es para nada fácil, sino que lo confunden con esa dejadez o esa simpleza de decir todo se lo dejo a Dios. Y él dice muy claro que no es eso, él dice que es vivir ese intento siempre de estar en nuestra propia naturaleza real. ¿Y qué quiere decir la naturaleza real? Él dice acá que es sacar nuestro más alto potencial de nosotros mismos. Eso es devoción, o sea, es trabajar mi ser hasta la potencia más grande y siempre queriendo ir como hacia esa unidad, ¿sí? No sacar el potencial para ganar más dinero o no sacar el potencial para ser yo el mejor, sino mi potencial, pero mi potencial real y natural, que es esa conexión o esa unidad con todos. Bueno, entonces esto me pareció muy bacano porque está pues en el libro, en un libro que es muy intelectual y también habla de que la devoción es el camino pues supremo para llegar a eso. Bueno, y las 4 maneras de entrar en ese camino, la primera es la curiosidad, ¿sí? La más fácil. Por curioso no viene al satsang y por curioso se queda. Esos son los que más se quedan. Sí. Y por curioso hacer sí, por curioso terminar haciendo de todo. Entonces esa es la primera. Esos son los que se quedan. Sí, tampoco se me perdieron. Hay una antes. Hay una antes de sí. ¿Ah? Hay una antes de la curiosidad. Es que esa es la que más me acuerdo. Cuando hay una desgracia. Sí, bueno, entonces la primera es cuando hay una desgracia. Entonces, ¿quién era la que decía a la mamá de Arjuna? Arjuna es el del Bhagavad Gita. Y la mamá de él decía que le encantaban las desgracias porque entonces la gente venía a Dios. Uno se acuerda de Dios cuando le va súper mal, pues cuando no tiene más remedio que acordarse de Dios, pedirle pues a Dios. Entonces esa es la primera, las desgracias. La segunda, pues la curiosidad. La tercera, busca es que está muy chiquita. No, cuando quiere amor, o quiere carro, quiere las cosas. Sí, cuando busca prosperidad, entonces como
como el que madruga Dios le ayuda, entonces empieza a buscar uno por esa ayuda que le va a dar Dios, la devoción, o ese amor, pues, o esa entrega. Y la cuarta, que sí es la más suprema, es simplemente por el simple hecho de querer amar, ¿sí? De tengo mucho amor y no sé qué hacer con él, entonces me vuelvo un devoto hacia ese ser superior. Esas son las 4 maneras como de llegar a ese camino. Y las distintas formas de devoción, según este libro de meditación y mantras, dice Sravanam, están en sánscrito. Sravanam dice escuchar las historias del lila o juego del Señor. El conocimiento de los libros no es suficiente, las historias han de ser relatadas por maestros inspirados y sabios. Son algunas de las prácticas. Sí, son las maneras, o sea, dice formas de devoción, entonces son como las prácticas o los rituales que me acercan a Dios. Entonces la primera sería escuchar todas esas historias. Y yo creo que, digamos, en la cultura hindú es muy claro, en la cultura hindú todo tiene que ver con las historias o las mitologías. Uno prende el televisor y las novelas son el Bhagavad Gita, pues, de verdad. Uno va a un templo y uno va a ir a ver un baile, y el baile, todo el mundo se sabe las historias mitológicas, o sea, por todas partes. Entonces, digamos, por eso la gente, pues por eso la cultura es tan devota, que está en todas partes. Bueno, Kirtanam, cantar las glorias de Dios. Los himnos cristianos pertenecen a esta categoría. Entonces, Kirtanam fue lo que hicimos ahora, ¿sí? Cantar. Todas las canciones que cantamos ahora, de alguna manera, invocan a dioses. ¿Sí? Si uno se fija muy bien, digamos, los cantos cotidianos son simplemente nombrar los dioses, desde Ganesha hasta los avatares, Dattatreya, Shankaracharya, Krishna, entonces van como nombrando los dioses. Eso es lo que estamos cantando siempre. Smarana, recordar su nombre y sentir su presencia por medio de la actitud mental y la oración incesante. Smarana, entonces, ese diría yo que es como ya la práctica de, en mi día a día, recordar que Dios es el que está, digamos, actuando, ¿sí? No hay nadie que actúe fuera de Dios. Entonces, digamos, es bueno en el sentido de que me quita mucha culpa porque no soy yo el que hago las cosas. Y pues a mí me parece chévere porque entonces empieza a entender uno un poco como ese flujo de la vida. No es quitarse la responsabilidad, sino quitarse la culpa que muchas veces uno siente por actos que hace. No sé. O el orgullo. O el orgullo también de me creo muy chévere porque me está yendo bien o porque soy un bacán, y yo no soy el bacán, sino que hay algo que tengo que hacer y que me hace ser bacán. Ahí también entra lo de la repetición del mantra. Ahí es la repetición. Sí. Eso pues, constantemente, digamos, uno que tiene un mantra personal constantemente, cuando camina, cuando lava los platos, Sí. constantemente estarlo recordando. Una vez Ekanath, que es un profesor de acá, me decía, pues como dice el Bhagavad Gita, lucha, recuerda mi lucha, que es como estar constantemente actuando para el servicio de los demás y tener una mitad del cerebro actuando y la otra mitad del cerebro estar conectado todo el tiempo arriba, pues con eso. Cuando nosotros hacemos pues como para ponerlos en contexto, cuando hacemos el curso para profesores nos dan un mantra. Y un mantra simplemente es una oración, pues no simplemente, es una oración muy fuerte en sánscrito, que es una frase que recuerda digamos, cada uno escoge una deidad, ¿sí? Entonces yo puedo sentir afinación por Ganesha o por Krishna o por Devi o por Sarasvati o por cualquiera, y me dan la frase que trae, digamos, esa energía condensada. Entonces me recomiendan repetirlo todo el día, y eso crea, pues según pues como la teoría, eso crea, digamos, una atmósfera de pensamiento en donde voy a vibrar un poco más alto, entonces los malos pensamientos empiezan a ir un poco. Entonces es como eso, recordar siempre, sí, recordar siempre a Dios y repetir pues como esos mantras o esos nombres de Jesús. Si uno no tiene uno, simplemente puede recordar a Dios o Om, que es un sonido universal. Bueno. Padasevana, servicio a los pies del Señor.
El mundo se ve como los pies del Señor y sirviendo a la humanidad uno está ofreciendo mentalmente el servicio a sus pies. O sea, sí, todo lo que yo hago, ver como si fuera una ofrenda hacia Él. Si yo le doy algo a ella, no, verlo como, no se lo estoy dando solamente a Diana, sino a Dios, pues o a ese ser. Archanam, adoración a Dios a través de ritos. Otra cosa, en cuanto al anterior, hay otro verso en el Bhagavad Gita que dice que, pues, que Dios recibe con mucho amor también una flor, un vaso con agua, desde que se le entregue con amor, también pues lo recibe. Sí. O sea, por mínimo que sea, si se entrega con amor a lo que sea, una hoja, un dulce, que Él siempre lo recibe con amor y eso hace también. Que uno muchas veces cree, es que no doy porque no tengo casi, uno siempre tiene algo para dar, pues uno siempre va a tener algo, si no, no sé, se corta un poquito de pelo, siempre tiene algo para dar, por pequeño que sea, hay algo, pues hay una hoja, sí, entonces no es la cosa que uno da, sino la intención con la que uno la da. Muchas veces uno da cosas muy grandes, pero no hay tanto sentimiento y hay muchas veces uno da una cosa muy pequeña y siente como si hubiera dado el mundo. Entonces, con la intención con la que uno la da también. Vandanam, postración ante el Señor. Archanam, adoración de Dios a través de ritos como el puya. Uno se ofrece a sí mismo al Señor, destruyendo de esta forma el ego. Entonces, Archanam sería, pues acá mencionan las puyas, que es de la tradición hindú, pero sería cualquier ritual. En la religión católica puede ser, no sé, los 1000 Jesuses o... Además, no, lo que se hace en Semana Santa. Sí, las peregrinaciones. O el rosario. Los rosarios son como muertos también que se repiten y se repiten oraciones. Exacto. Bueno, Vandana, postración ante el Señor con plena conciencia de su presencia en todos los nombres y en todas las formas. Esto desarrolla la humildad. Entonces, postraciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la primera vez que yo vine, yo me acuerdo que cuando se postraron me pareció muy fuerte. Y porque acá en Occidente tenemos como esa cosa, pues sí, como ese orgullo o esa cosa de uy, es que postrarse es muy fuerte. Y me acuerdo que una vez Satya lo explicó y ya como que me pareció muy bonito y era, por ejemplo, porque acá nos postramos ante el altar y ante las imágenes y a mí me pareció muy fuerte la primera vez porque era como, esta gente se está postrando ante una imagen y entonces él después explicó que esa postración es simplemente dejarse caer, pues está uno arrodillándose, que es el punto de la humildad y está postrando la cabeza al piso como queriendo que todo ese conocimiento, pues eso es lo que tradicionalmente pues se dice, que yo pongo mi cabeza ante los pies de alguien para que todo ese conocimiento de esa persona venga hacia mí. Y es como esa humildad de bajar la cabeza. ¿Sí? Y en Occidente nos parece muy fuerte, pero es algo muy bonito. También se puede ver desde el punto de que como somos todos lo mismo, te estás postrando ante ti mismo. Sí. Toda esa representación que hay en el altar y en los maestros es tu mismo ser. Sí, sí. Alguna vez también lo explicaban que pues, si uno, digamos, tiene problemas con las imágenes, puede verlo también como la cualidad. Entonces, digamos, Krishna representa el amor. Entonces, yo no me postro entre la imagen de Krishna, sino lo que representa, que es el amor. Entonces, me postro ante el amor. O Ganesh, que es el cabeza de elefante, representa pues el que quita los obstáculos como la fuerza. Entonces, yo me postro ante la fuerza universal. O pues cosas así también. Pueden verse no ante las imágenes, sino ante la representación, pues digamos. Y Swami Swarupananda en un escrito, no sé si está en la web, dice que la postración es algo pues muy, muy importante y que si a uno se le dificulta mucho, que lo haga solo en el cuarto donde nadie lo vea, pero que se postre. Sí. Allá, por ejemplo, en el ashram, pues, yo estuve un tiempo en el ashram de Francia y allá vendían mucho la postración, como si a usted no le gusta, no importa, se le estira la espalda, le va a estirar la espalda baja, no importa. Entonces, se practica la entrega. Sí, de cualquier manera le sirve a uno. Es así bueno. sea para estirar la espalda. Sí, entonces es una de las maneras de adorar, ¿sí? Como postrarse. Y uno se puede postrar mentalmente también, no tiene que hacer el acto sino con el simple hecho de
de saber que hay una persona que es grande, pues que lo tiene todo, y uno postrarse como que esa persona es igual a mí, o que o Dios me está hablando a través de esa persona, o sí, yo pienso que la escucha o el entender al otro también es una manera de uno postrarse ante el otro, como de darle el valor al otro que tiene. Tasia, cultivo del sentimiento de ser un siervo de Dios. Entonces eso tiene mucho que ver con el servicio, pienso yo, de uno, cuando uno se entrega o cuando uno hace todo por Dios, pues, o por ese ser, uno trabaja y uno siente que uno está trabajando por esa energía o por ese Dios. Entonces sentirse como un sirviente de esa energía, no de que yo hago porque yo, sino porque soy yo, porque estoy sirviendo a todo. Sakya, cultivo del sentimiento, ya vamos a terminar. Faltan dos. Sakya, cultivo del sentimiento de amistad hacia el Señor, con lo que establece una relación personal. Bueno, acá están, sí, acá mencionan siervo, no sé si es en esta parte o hay en otra parte donde dicen que uno puede tener muchas relaciones, dependiendo de las personas, tenemos relaciones con Dios distintas. Hay gente que se siente como el siervo, hay gente que se siente como el amigo, hay gente que se siente como el amante o como el esposo, pues, o como la esposa, entonces acá digamos sería sentirse como ese amigo de Dios y cultivar pues ese sentimiento. Y dice Atma Nivedana, entrega completa del ser. Este es el último. Dice, esto es el equivalente a Samprajñata Samadhi, el estado de plena aceptación y entrega sin ninguna dualidad. No nos dijeron el. Entonces es simplemente entregar. Dice Atma Nivedana. Atma significa Atman, o sea, el alma. Entonces es entregarse completamente a ese ser superior. ¿Sí? Tener como ese estado de aceptación y de entrega. Entonces ya es como el más alto de uno estar completamente entregado a lo que Dios quiera, pues a lo que venga. Bueno. Y sigue, pero vamos a parar acá. Bueno, yo quiero aportar algo sobre el satsang, que dijiste que era solamente de Bhakti. En el satsang, en lo que hicimos, estamos haciendo prácticamente los 4 caminos. Al comienzo comenzamos haciendo la meditación, que es del camino de Raja Yoga, y la postura de meditación tiene que ver también pues como con esa parte de hatha, de podernos sentar derechos y con las piernas cruzadas. La parte del canto y lo que vamos a hacer enseguida tiene que ver con la parte del bhakti. Lo que acabamos de hacer, que es el estudio, tiene que ver con la parte del jnana yoga. Y el karma yoga o el servicio es el que está dirigiendo el satsang, que está haciendo ahí su entrega y su servicio. Entonces, cuando hacemos satsang, estamos practicando los 4 caminos del yoga. Y por último, este libro, así como este de los Upanishads, sirven mucho porque lo hicieron a partir de conferencias de Swami Vishnu y el de Swami Shivananda a partir de cartas que él escribía a los devotos. Entonces abrirlo así al azar, esto fue lo que nos dio el tema del satsang. Lo abrimos al azar y salió devoción. Bueno, devoción. Y entonces abrió uno, pues casi hice un poquito de trampa para que saliera algo de la devoción, pero salió este. Entonces, un poquito, pero dentro de los de devoción salió este. Es una foto de Swami Vishnu cuando era muy joven. Este es Swami Vishnu, ¿sí? Todavía así pelinegro, y este es un señor, no sé. Están en Nueva York, supongo, porque dice Shivananda Yoga Vedanta Center. No, están en Canadá, en Montreal. Debe ser el primero de los centros. Y dice, hablando de la devoción, dice, aún este camino emocional no se debe descuidar el intelecto. Si se lo ignora, el Bhakti Yoga puede degenerar en fanatismo. Así que eso es como hay que estar ahí pendientes. Muchas personas toman el camino del Bhakti Yoga o de las prácticas devocionales y dicen, soy devoto. Eso significa que como soy devoto del Señor Krishna, si ustedes no adoran a mí, Señor Krishna, los voy a mandar a todos al infierno.
Dios me dio permiso de matar a todos los que no adoran a Krishna. Eso es lo que muchas personas religiosas hacen hoy en día. Se vuelve fanatismo. La mayor parte de la religión está pensada para mantenerte atado a esta tierra. El ego de los fanáticos religiosos es el peor ego. Provocan las guerras más horribles del mundo y esto no tiene fin. Esas calamidades no van a terminar nunca porque los musulmanes piensan que ellos son los elegidos de Dios, los israelíes piensan que ellos son los elegidos, los católicos piensan que ellos son los elegidos, los protestantes piensan que ellos son los elegidos, los hindúes piensan que ellos son los elegidos y es un proceso sin fin. No confundas el fanatismo religioso con la devoción verdadera. Un devoto no es un fanático. ¿Cuál es la diferencia entre un devoto y un fanático? Un fanático ya no puede razonar. Puedes decirle, Dios es uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él te dirá, sí, Dios es uno, pero yo amo solo a mis prójimos. Mis prójimos son solo cristianos, así que amaré solo a los cristianos. Mi Dios es uno, y ese Dios derrotará a todos los demás dioses. Eso es fanatismo. Entonces, esa es la diferencia. Muy interesante. Sí.